Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco, este Espacio en Blanco especial que estamos haciendo desde la Casa de la Cultura de Hermigua, en La Gomera, con nuestra gratitud a todos los que han venido a vernos, gente incluso de Tenerife. Nos han hecho una tarta, luego hablaremos de ella. Quedaros luego un ratito y comemos la tarta, ¿vale? Para celebrar 30 años, contamos mal el tiempo, pero vamos descontando de lo que somos. Ya somos mayorcitos, entonces hay que quitarse años. Espacio en Blanco especial, los saludo a todos los que estáis ahí, a la gente que estáis sintonizados en Radio 1 y Radio 5, a los que descargáis el podcast haciendo que seamos uno de los programas, dicen, más descargado de toda la radio, y especialmente esta noche a toda esa legión, miles de personas que están escuchando el programa a través de la radio online en toda Latinoamérica y en diferentes partes de España. Y si sois gomeros, todavía más, saludos, abrazos para todos. Tenemos todavía mucho que contaros, nuevos invitados se van a acercar a esta mesa del Espacio en Blanco aquí, como digo, en la Casa de Cultura. Vamos a algún misterio extraño que siga ocurriendo en esta isla, ya veréis. Incluso aseguran que una pareja de turistas alemanes se las tuvo que ver con uno de estos seres fantásticos que se han perpetuado desde los tiempos anteriores a la cristianización de la isla. Conozcamos algo más de este extraño ser. Se une a esta mesa Carlos Pérez Simancas. Buenas noches de nuevo, Carlitos. Buenas noches. No sé si te va a tocar hablar a ti, me parece, Nando. Yo no suelo contar historias mías personales en el programa de radio, pero me dejáis que, con vuestro permiso. Isla de La Palma, Nochevieja, yo siempre iba con mis padres, me siento muy unido a estas islas, a celebrar la Nochebuena y la Nochevieja, 31 de diciembre, después de las uvas, a mí no me gustan los tenderetes, y les digo, me voy a la caldera de Taburiente. Me cojo el coche, me subo a la caldera de Taburiente, aparco allí en esa cosita que hay, en el aparcamiento, y me meto dentro de la caldera de Taburiente a caminar como una hora. Esos estrechos pasillos que hay por ahí. Estoy tranquilamente viendo allí, meditando, celebrando el año, preparando las cosas nuevas que voy a hacer, y siento una voz en mi cabeza que me dice, Miguel, levántate y corre. Ni me lo pensé, salí zumbando sin saber qué pasaba. Y al cabo de un rato siento que venía algo detrás de mí, algo que iba dando golpes así, caminando a cuatro patas, que se alzaba en dos patas, que jadeaba como un diablo y que cada vez me enganchaba más. Esa experiencia me dejó absolutamente traumatizado. Me decían por ahí que contara algo del diablo si pasé más miedo con este ser. ¿Qué era este ser? ¿Qué es el Irguán? Cuéntame. Y perdón por haber contado historias mías. Hay un concepto dentro de la cultura nativa que es el Avesán. Vale, el Avesán es lo oscuro, etimológicamente es lo oscuro. Y dentro de ese Avesán es donde se engloba todo aquello que nosotros, hoy desde la concepción cristiana, pensamos que es malo, ¿no? Pero evidentemente cumplen su función, es decir, estos seres, ¿no?, como el que a ti se te aparece en La Palma, hay testimonios, hemos recogido testimonios en la isla de Tenerife, por ejemplo,
como guardianes de esa zona. Los tibicenas. Los tibicenas no como perros, como la figura del perro que es la del tibicena, ¿no? Sino como esa figura de sombras, de personas muy altas, de apariencia negra, oscura, pero que además cumplen una función. Es decir, hay cabreros que entrevistamos hace muchísimos años y decía que ellos cumplen su función. Ellos son guardianes de ciertas partes donde tú no tienes que estar, no tienes que acceder, ¿no? O por lo menos no transitar. Y incluso a estos seres, ¿vale? A estos guardianes, se les alimenta. Y se les alimenta... ¿Cómo? Con sangre. ¿Con sangre? Efectivamente. ¿Animal o humana? Animal. Es la única, es uno de los únicos rituales donde solo se utiliza sangre para alimentar esa energía del Avesán. Muchas preguntas tengo. No solamente existe en Tenerife, sino existe en otras islas esa figura. Sí. En cualquier momento podéis intervenir, sí. Carlos y José Gregorio. Gran Canaria es quizás la que con mayor derecho llevaría la etiqueta de tibicena, ¿no? Que es donde más recogido, donde mayor tradición hay para referirnos de forma específica allí a este tipo de criaturas bajo la forma de perros, de grandes perros, de aspecto amenazante, de un tamaño y envergadura sobredimensionada y ojos encendidos, siempre con una actitud intimidante, agresiva. Nunca atacando, sino como avisando, ¿no? Que venía detrás de mí. Claro, en el caso estaríamos hablando de un iruene, que es como se les llamaba en la isla de La Palma. Claro, en La Gomera iruanes en La Palma, y bueno, y en el caso de Gran Canaria, también por contagio, probablemente Tenerife, con el de tibicena. Predomina la forma de can, de perro, y esto, bueno, hay cierta aproximación antropológica para interpretar que son perros, porque hay ganado, es decir, porque la sociedad isleña pues necesitaba el ganado para sobrevivir, y cualquier agresión que sufriese el ganado pues repercutía en la vida y en la supervivencia, y esas agresiones generalmente eran producidas por perros asilvestrados. Por lo tanto, identificar lo maligno, ¿no?, con perros agresivos tenía cierto significado. Lo que pasa que cuando hablamos del tibicena, del irguán, del iruene, estamos hablando de algo diferente, según los propios testigos, a un perro silvestrado. Estamos hablando de algo que además se comporta, se mueve con una agilidad, trepa en vertical, es decir, hace cosas que obviamente un animal, aunque sea salvaje, no hace. ¿Quieres decir algo, Carlos? Y yo quiero preguntaros qué fue aquello que yo vi o sentí, no solamente sentí, mejor dicho, vi, que me perseguía. Y si hay testimonios modernos, como decíamos en esta introducción, de alemanes que lo han visto ahora recientemente aquí en las islas. Carlos, no sé si quieres. Sí, es verdad que yo el salto, digamos, en estos temas lo doy gracias a un tema que me acerco a José Gregorio y se lo cuento. Vísperas de San Juan, 1947, Imada, La Gomera, me llega un testimonio y puedo entrevistar a Luciano Arzola, que era en aquel momento, pues, digamos, un cronista popular de Imada, ¿no? Y le pregunto, y a lo largo de la grabación se van acercando a más gente que van corroborando lo que vieron. En esa noche, en días anteriores, había habido un ganado muerto y sabían que había algún perro asilvestrado o varios perros asilvestrados que estaban atacando el ganado. Se crean unas partidas de hombres para, digamos, transitar los caminos, vigilar, para dar caza a estos perros. En vísperas de San Juan, estamos hablando, era una festividad que aquí en La Gomera se celebraba, pues era tan importante como la Nochebuena. Se reunían las familias para celebrar esa fiesta. Se oye la voz de alarma, que es la plaza de Imada, la plaza donde se encuentra ahora la ermita, que se le llamaba anteriormente el bailadero de las brujas. Han acorralado algo. Se van acercando este testigo, Luciano Arcelo, con otros amigos. Él era un muchacho de unos 14, 15 años. Se van acercando y ellos describen a unos 60 metros desde arriba como un grupo de hombres tienen acorralado a algo que era como una especie de perro, como un animal salvaje. Tenía como 2 metros de alzada desde el morro hasta el suelo. Lo tenían acorralado y apuntándole con escopeta. El que fuera alcalde de Alajeró, Enrique Quintero, carga la escopeta, pega un tiro al aire, aquel animal no huye,
y el segundo tiro, si le alcanza, estallando en luz, que eso también es una característica. ¿Estallando en luz? Estallando en luz, es una característica que nuestro compañero Luis Javier me ha comentado que también se nota. Pero muy brevemente, tendremos también el perro rajita, que lo han visto pescadores en la zona abajo de la Dama, donde se encuentra la luz. Y en la etimología, por ejemplo, tenemos la cañada de Jorge. Jorge es el diablo, y deriva... Eso me decían en la isla de La Palma, de Jorge el diablo. Jorge es el diablo porque deriva de esa palabra de Iuirene o Irwan. Y al final de la cañada de Jorge, si alguien, digo aquí a la gente que están aquí, en La Saya, justo enfrente del bar Amparo, verán que dice una calle, la calle Cerbero, y eso es bastante significativo. Vamos a ver la luz de Mafasca, no de la Vega Baja, pero a ese otro no vamos a verle, ¿vale? Tú me decías, Nando, que hay testimonios de extranjeros que lo han visto también. Sí, sobre todo en las cañadas. También es verdad que este tipo de seres siempre se asocia en las cañadas del Teide con algo tan tecnológico como los ovnis, ¿no? Pero hay suficientes testimonios, no solo de cabreros, que además te aconsejan no ir por ciertas zonas en las cañadas, porque sobre todo lo que es el círculo de las cañadas del Teide, porque se pueden aparecer estos seres, ¿no? Hay sitios tan emblemáticos como el menhir de Ayesa, encima de Arafo, que es donde se iba, por ejemplo, a alimentar en cierta época del año, a regar con sangre para alimentar a estos seres, ¿no? Actualmente hay testimonios, ¿sabes?, sobre todo de extranjeros que ven a aquellos seres, los ven siempre de lejos, esa apariencia de una estatura elevada, oscuros, no tiene facciones, no tiene... y que ellos, bueno, pues interpretan como, bueno, hay muchos que piensan siempre vamos al fenómeno ovni, ¿no? Como, pues, bueno, las cañadas del Teide también tienen esa fama, pero decir una cosita sobre el tema de los tibicenas, ¿no? Las apariencias que tienen siempre son como débiles, ¿no? Muchas veces no tienen esa consistencia, ¿vale?, sino que parecen proyecciones que van perdiendo la dureza de la imagen, ¿no? No interactúan muchas veces con el testigo, es decir, pasan, ¿no? Y parece que tienen una actitud menos agresiva, ¿no?, que, por ejemplo, estos guardianes con los que tú te puedes haber tropezado. Y yo siempre he dicho que estos seres que se aparecen en determinados lugares, curiosamente siempre están asociados a yacimientos arqueológicos. ¿Sí? Sí, zonas que han sido lugares de culto en la antigüedad, ¿no? Pero es curioso también que yo muchísimas veces, una vez lo estuvimos comentando, de que yo soy de la idea de lo que estamos viendo son proyecciones mentales, es decir, producidas por aquellas mujeres que nosotros llamamos maguadas, y que se utilizaban precisamente para ahuyentar de miradas indiscretas o de personas que no tenían que estar en esa zona esos lugares de culto. Es algo así como una proyección holográfica, ¿verdad?, que se coloca para aquel que no tenga el permiso o no tenga la capacidad de estar en zona sagrada, pues salga espantado, evidentemente. Y en el caso de, perdón, vuelvo a poner mi ejemplo, de que corría detrás de mí, que sentía su corporeidad, que... Te estoy recordando, a raíz de tu caso, uno recogido, el más reciente, recogido por nuestro compañero Luis Javier Velasco, en Gran Canaria, donde una pareja que va en moto y que están en un mirador disfrutando de la noche, sienten y lo viven intensamente y sienten ese mismo peligro, claro, o esa misma sensación de riesgo a la que tú te refieres, que se les aproximó una mole animal, aparentemente un perro, pero de gran envergadura, y reaccionan a tiempo para prácticamente con el casco, o sea, mientras arrancan la moto, con el casco tocar al bicho, a lo que fuese aquella criatura, que descartaron que pudiese ser un perro, pero que bueno, que nunca, también el miedo, el pánico, esa sensación de riesgo real. Dos personas, porque hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Si es una persona, es uno a uno, pero dos personas que además pueden hacerle frente
dentro de los propios instintos de un animal salvaje, pues el animal puede reaccionar y sentirse amenazado ante dos personas, ¿no? Sin embargo, aquello siguió su curso contra ellos y bueno, se salvaron, escaparon, no sufrieron daño, según lo que ellos pensaban por la mínima, ¿no? Carlos, ¿quieres decir algo? Sí, más o menos en La Gomera, los dos últimos testimonios que he recogido sería a través de una compañera, es guía, y dos turistas belgas bajando lo que sería la zona Salamanca, que está por encima de Las Toscas, llegando a Playa de Santiago, muy cerca, como diría Fernando, cerca de un lugar llamado el Lomo del Fuego. También a plena luz del día, a plena del día estaba atardeciendo, ya venían de caminar, iban a coger hacia el coche y vieron también una figura erguida. Ellos hablaban como una especie de hombre muy alto, pero con la cabeza de un animal, ¿no? Que venía pues dando grandes saltos por esa zona. En esa zona, sí, muy abuela pluma, hay una historia que lo recoge Fernando Sanz, si mal no recuerdo, que escribió Historia Popular de La Gomera, y recoge que a una partera, un día de estos de lluvias muy fuertes, cayendo truenos y relámpagos, fueron a buscar una partera. La partera vivía en Benquijigua, sube por esa zona, y el hijo más pequeño, o el hermano más pequeño del hijo de la casa, que fue a buscar a la partera con otro niño, dos niños que por allí, miró y vio una figura de un animal a cuatro patas, ¿no? La partera le decía que no mirara, que mirara el camino, que siguiera caminando hasta llegar a la casa. La partera, aquel niño se llamó Juan el Podón, y tenía visiones remotas, ¿no? Y tenía la capacidad de que podía ver lo que estaba pasando en Latinoamérica con los gomeros emigrados. Espacio en Blanco, programa especial desde esta isla mágica esta noche, desde Hermigua, la Casa de la Cultura. Cuando llegamos a esa zona, sabemos que allí sucede o ha sucedido algo fuera de lo habitual. Ni siquiera hace falta que nos hayan informado sobre los rumores que circulan entre la gente para sentir estas oscuras palpitaciones. Desde tiempos inmemoriales se ha venido hablando sobre las cosas extrañas que suceden en estos parajes. Esas habladurías se conocen como la leyenda de la Laguna Grande, y hay personas adultas a las que se les eriza el vello de la nuca cuando escuchan algunas de las historias que se narran en la isla. Conozcamos esta y otras leyendas que circulan de boca en boca por estos parajes.
Esto va para ti, si me permites, Carlos. Llevamos unas cuantas horas contigo y la cantidad de historias que ya tengo la cabeza hasta arriba, de leyendas, de historias, además te dan montones de datos. El Alto de Garajonay, tuve la oportunidad, el honor de verlo ayer contigo y siento lo que decía este texto. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué misterios hay en ese Alto de Garajonay? Y date, si puede ser sintético, porque nos vamos luego al aeropuerto. Vale, muy sintético. Tenemos aquí luego tendrás el director del Museo Arqueológico, Juan Carlos. Me dice que no es el director, que es un trabajador, pero bueno, él no sabe que le van a hacer director dentro de poco. Bueno, lo tenemos, y junto con otro historiador, Rubén Martínez, hicieron un trabajo enorme sobre hablar sobre el bosque, ¿no? El bosque es un lugar sagrado. Es verdad que todas las ermitas e iglesias de La Gomera se encuentran en torno al monte. Por alguna razón, los gomeros sabían de que el monte era en momentos de escasez sería su supervivencia, que de ahí manaba todo: agua, alimentos y carne, ¿no?, en la casa. No habría que ser no hay que ir muy allá para entender de que ellos creían que allí pues habitaban sus deidades, ¿no? Era lo más alto, lo que más cerca estaba del cielo, y de que era un lugar mágico y a veces muy peligroso si se adentraban en según qué zona. Me decías ayer, cuando baja esa niebla, que esa niebla significaba también... Sí, significaba, a mí me lo contaban los pescadores de Playa Santiago, ¿no? Significa el alma, ¿no? De cómo es el alma de la isla, ¿no? De la gente que se ha fallecido anteriormente y que viene con la mayor bendición que puede tener una isla, que es el agua. Sí. Vale, déjame que pongamos un poquito de música y vamos con un asuntillo que tenemos aquí. Voy contigo, José Gregorio. Místicas que hay en La Gomera. O nacidas en La Gomera, sí. Este tema de las místicas a mí me interesa particularmente porque podemos rastrearlos desde un punto de vista documental, en archivos inquisitoriales, en archivos históricos, y encontrarnos con personajes que en su tiempo fueron el centro de infinidad de prodigios. Personajes que comulgaban con la creencia principal, con la creencia cristiana y católica, pues tenían la posibilidad de ser santos o beatos, pero que cuando ocurría o concurrían estos fenómenos fuera de ese ámbito, pues probablemente eran considerados hechiceros, ¿no? Eran el mismo tipo de fenómenos, el mismo tipo de dones, pero tenía un matiz diferente si ocurría dentro o fuera de un convento. Bueno, pues hay una Gomera muy particular, nacida en Arure, Ana María de Guzmán, que queda huérfana y es recogida en un convento de Tenerife, en el de Garachico, y se convirtió, monja lega, por lo tanto entró pues como pobre, con una dote que probablemente la donaría algún cura o algún familiar, y como todas las monjas legas, pues estaba entregada a las tareas, digamos, más bajas, más domésticas dentro del convento, porque en los conventos había también escalas sociales, ¿no? Pero esta mujer se convirtió en una persona que era considerada santa por sus compañeras, y su fama trascendió los muros del convento y se extendió prácticamente por toda la isla. ¿Qué convertía en especial a esta mujer? Bueno, pues tenía el don de lectura de almas, levitaba, se batía en constantes duelos con el demonio, ante la mirada atónita de sus compañeras que la veían desplazarse o ser sacudida por fuerzas invisibles. Rescataba, esto en la época fue una habilidad que tenían algunas monjas y beatas en Canarias, que las distingue bastante de lo que estaba sucediendo en otras partes del territorio español. Tenían la habilidad de sacar constantemente almas del purgatorio, ¿no? Sí. Esto entronca mucho con la creencia en las ánimas del purgatorio, luces de Mafasca, todo este tipo de que son son como casi como un sello de identidad, ¿no? de esos siglos aquí en Canarias. Una hacedora de prodigios, de la que se llegó a escribir incluso su confesor llegó a escribir una pequeña biografía recogiendo todo esto con la esperanza, como en muchos otros casos, de que algún día fuese convertida en santa. Si te gusta el misterio, lo desconocido,
tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche desde La Gomera con un montón de invitados, amigos que han venido incluso de Tenerife, uno de los mejores embajadores que tiene La Gomera, Carlos Pérez Simancas, y otro montón de gente guapa. Nos vamos al aeropuerto. ¿Qué pasa en este aeropuerto de La Gomera? El aeropuerto. El aeropuerto, de manera oficial no pasa nada, pero off the record, de manera ya... A ver si no lo podemos contar y luego... No. De manera oficial no te cuentan nada, no pasa nada, pero de manera oficiosa, off the record, empiezan a contarte historias, presencia, puertas que se abren, pasos, sensores de movimiento que se vuelven locos en lugares donde las cámaras no están viendo nada, llamadas de la Guardia Civil registrando el recinto, toques de apariciones fantasmales, una serie de vigilantes de seguridad que se dan de baja porque no resisten digamos lo que está pasando allí, pero es que el aeropuerto es el epicentro de algo que se mueve alrededor. Cuando yo he hecho alguna ruta por la zona, suelo decir, hago un triángulo entre el aeropuerto, La Dama y Garajonay, y empezamos a contar suicidios, muertes trágicas y accidentes de tráfico que hay en esa zona. Suele ser muy, muy elevado para una isla tan pequeña. Algo pasa allí y el aeropuerto está en eso, en el epicentro. Yeah. Un poquito más arriba había un paso, que era el paso que pasaba para ir de un barranco a otro. Los antiguos vecinos de Playa Santiago lo llamaban el paso de los susurros, porque cuando pasaban por ahí oían susurros en la lejanía como gente hablando. Se nos quedan multitud de misterios que desentrañar aquí en esta isla. Vamos a tener que volver más veces a hacer más programas de La Gomera, pero tienes un testimonio, creo, de alguien que ha vivido una historia en el aeropuerto. Sí, ese testimonio lo recogimos José Gregorio y yo. Yo hablo con José Gregorio y le digo, tengo un testigo de calidad, miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado, Guardia Civil en este caso, que fue el que entró en el aeropuerto, pero es que luego nos comenta, ¿verdad? Y eso ya creo que fue ¿verdad, José? Sí. Creo que fue lo más que nos llamó la atención, fue el testimonio de que le llegaron dos guardias civiles contándole otro hecho que había pasado muy cerca del aeropuerto. Mira cómo suenan las campanas. ¿Lo vas a decir tú? Sí, no, que lo cuente Carlos, pero es que es un caso muy impactante porque es una pareja de la Guardia Civil que está haciendo guardia en esa zona y que de pronto se ve abordada por un sujeto que se muestra virulento, que golpea el coche, ellos están dentro de su coche, lo golpea con insistencia ante el desconcierto de la pareja de la Guardia Civil, que no estará acostumbrada a que le hagan esto, ¿no? Y se bajan para identificarlo, para obviamente levantar un atestado, vaya usted a saber para qué, y no lo encuentran y atribuyen que el no encontrarlo a que se haya podido escabullir por una zona que no está iluminada y que ellos tampoco conocen demasiado bien. Al día siguiente es cuando encontramos la respuesta, inquietante respuesta que ellos transmiten a su superior, que es quien nos lo cuenta a nosotros, de qué era lo que había ocurrido. Y ahora lo termina Carlos, ¿no? Claro. Hicieron un retrato robot, como propiamente, nos dieron las descripciones y, oh sorpresa, era un vecino. Cuando le enseñamos una foto, era un vecino que había fallecido varios años antes. ¿Qué me dices? Sí. Que vivía allí, es decir, pasaba muchas noches, creo que era uno de los niños, y dormía allí, un poco en un estado un poco de separación, de abandono. Él se dedicaba y dormía allí, tenía ese carácter, no solo tenía ese aspecto, sino que tenía ese tipo de comportamiento en vida que demostró con el coche con la pareja de la Guardia Civil. ¿Tenemos un testimonio para escuchar? Sí. Vamos con ello. Me acuerdo un día, comentaba mi compañero de servicio el caso de, en las inmediaciones del aeropuerto hay el cementerio del pueblo, está allí en las inmediaciones del aeropuerto y es una zona muy tranquila. Entonces un día de mucho calor en agosto, pues la patrulla estaba por allí descansando a las 3, 4 de la mañana y me contaron que de repente se le metió una persona por la ventanilla del coche, como le pasó a la chica esta del militar, una persona
me la describieron perfectamente y que les había echado la bronca por estar allí, que hacían allí, que ahí no podían estar, que se fueran. Y en principio los compañeros se fueron, pues, un poquito así extrañados, pero después dijeron, no vamos a ir nosotros que somos la guardia, vamos a ir de aquí. Eso ustedes. Sí, no, pero que ellos me decían que tuvieron una sensación extraña, de que se tenían que ir. Vamos, pero después dijeron, pues vamos a ir nosotros que somos la guardia civil, para y bájate y vamos a hablar con esta persona, que porque nos tenemos que ir nosotros de aquí. Y cuando bajaron, allí no había nadie. Revisaron toda la zona y allí no había nadie. Y la cosa es que contaron esta historia con gente del pueblo delante. Y cuando describieron a la persona que había echado esa bronca, hubo gente del pueblo que lo reconoció. Y fue una persona que se había muerto hacía unos años y que era conflictiva en el pueblo, que daba problemas y que tenía esa forma de actuar. Pero que se había muerto hacía 2 o 3 años y claro, estos chavales no lo conocían a esa persona, pero la gente del pueblo que estaba conmigo escuchándolo se llevaba las manos a la cabeza diciendo, pues si este es fulano. Muertos, fallecidos que se aparecen. Al militar que se menciona en la grabación es el caso más inquietante de lo del caso del aeropuerto. Una vigilante de seguridad se encierra, está pasando luces, un ruido, se encierra dentro de la garita con el perro y con el arma reglamentaria. Y de repente oye aporrear la puerta. Ella sale, empieza a hablar con un militar vestido de campaña, con el traje muy sucio, que le está diciendo que se tiene que ir de ahí, ella le dice que sí, que se va, que está esperando acá venga la pareja de la Guardia Civil, cierra la puerta, viene la pareja de la Guardia Civil y, oh sorpresa, cuando visionan las imágenes se ve a la vigilante de seguridad hablando sola, no había nadie allí. Por eso nos habéis traído un barco en vez de un avión. Exactamente, pues. Vale, último 3 minutitos antes de que venga el futuro director del Museo de Arqueología. Cuevas encantadas. ¿Hay cuevas encantadas también aquí? Sí, hay un trabajo enorme que ha hecho pues José Pereira López, Pepe, el de los topónimos, como llamamos aquí en La Gomera. Hizo un trabajo inmenso de recoger todos los topónimos y muchas historias. Y creo que eso ha sido un manual de campo, por lo menos para mí, porque me ha hecho una hoja de ruta por muchas cuevas. Hay cuevas encantadas, cuevas que te captan en vísperas de San Juan y que te escupen así, literal, te escupen al año siguiente, pasando 10 minutos. Cuevas que se ve San Borondón, aquí se le llamaba la Isla de la Manteca, la Isla de La Gomera, como bien recoge Fernando en varias investigaciones. Y tenemos la cueva del Comegente, de un ser que vivía en los Altos de Gran Rey, que se llevaba gente, les daba de comer ranas. Por eso decían que cuando no se veían muchas ranas en el barranco de Gran Rey es que el Comegente tenía overbooking en la cueva. Y hay una historia en la que le hacen una trampa para cazar al Comegente y lo matan. El Comegente sería una especie de licántropo, también gomero. También la Gomera tiene también su... De todo tenéis aquí, tiene hombre solo, pero la otra vez. Tengo casi que despediros, José Gregorio y Nando. Un placer que hayas estado con nosotros, mi gratitud siempre. Forma de contacto contigo para que escuchen Ecos de San Borondón, ¿era algo? Crónicas de San Borondón, pero haremos esa otra opción, Miguel. Bueno, a través de la web es lo más rápido, www.cronicasdesanborondón.es, y desde ahí, pues, con presencia en redes sociales y bueno, toda esta radio imperecedera de los podcasts, etcétera, etcétera. Que sigáis el éxito con ese programa. Gracias, Alumbrando las Islas Canarias. Nando, qué bonito que todavía haya pueblos que están enraizados con la tradición y que eso no se pierda, gracias a tipos tan grandes como tú. Muchísimas gracias a ti y por venir a La Gomera, además. ¿Forma de contacto contigo? Igual con la página www.cronicasdesanborondón.es y las redes sociales. Tenemos todavía muchas citas pendientes y nos vamos a la primera a comer una tarta y nos vamos a ver luces después, ¿vale? No te vayas, Carlitos. Un aplauso os pido para ellos. Mientras preparamos la siguiente introducción para nuestro invitado que llega ahora a nuestra mesa. Espacio en Blanco.
Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde la Selva Lacandona, en Chiapas, México. Así suena por la noche. Un nuevo invitado que llega a nuestro programa, Juan Carlos Hernández Marrero. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Trabajador, dices, del museo? Muy trabajador del museo. Sí. ¿Y eres historiador, arqueólogo? Soy arqueólogo y prehistoriador. Vale. Déjame que pongamos una introducción que tenemos preparada y hablamos un poquito de algunos... Quiero que me descubras algunas cosas. Vamos con ello. No podemos dejar pasar la ocasión de ir a visitar el Museo Arqueológico de La Gomera para conocer más de cerca los misterios, historia y leyendas de este pueblo. El Museo Arqueológico de La Gomera introduce al visitante en la cultura de los antiguos gomeros. La información, sintetizada en las salas, es el resultado de las investigaciones arqueológicas y del estudio de los textos de la conquista. En el museo se muestra cómo los primeros pobladores se instalan en la isla, su modo de vida y sus creencias. El museo expone objetos arqueológicos de gran valor para el conocimiento de los antiguos gomeros. El museo se encuentra instalado en la Casa de los Echeverría, familia destacada como regidores y militares de la isla en el siglo XVIII. Vayamos al encuentro de algunos tesoros y misterios de esta isla. Juan Carlos, aún no hemos tenido oportunidad. Mañana, si Dios quiere, nos acercaremos al museo. Pero ¿cómo darías a conocer tú el museo? ¿Qué tenéis allí para que haya que ir a visitarlo? Bueno, el museo, desde mi punto de vista, el Museo Arqueológico es una buena puerta para entrar a la isla de La Gomera, es una buena introducción. Allí dice de dónde llegamos, allí dice cómo funcionaba la isla en el mayor lapso de historia que hemos tenido, que es en torno a la era, hasta el año 1500 más o menos, y ahí dice cuáles son nuestras raíces. Desde mi punto de vista, o sea, nosotros no tenemos esos grandes tesoros que tienen otras culturas materiales, digamos, no tenemos esos objetos, pero sí tenemos mucho sedimento, mucha tierra, donde hay mucha información, y tenemos, desde mi punto de vista, un discurso museístico bien trabado, y cualquier persona que va a visitarlo, pues... Vale, sí. Ahí está la invitación para que vayáis a conocer el museo, si venís a esta isla. Nosotros vamos a ir mañana, pero me contaba Carlos, que sigue aquí con nosotros en la mesa, que habíais descubierto cuál era el origen de los gomeros o de los canarios en general. No, que no se sabe exactamente de dónde vienen. Vamos a ver, es una evidencia ya desde hace bastante tiempo que la procedencia de los antiguos pobladores de Canarias, en términos generales, es del norte de África. Eso es muy evidente. ¿Bereberes? Sí, bereberes, claro. Sí. Bereberes, pero tú sabes que dentro de los bereberes en la historia antigua hay muchos pueblos que se diferencian, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos un paralelismo con el norte de África en la actualidad. Siguen existiendo gomeros que vendrían a ser como, entrecomillados, primos lejanos nuestros, que viven en la actualidad muy cerca de Tánger, ¿no? Está lo que se conoce como el país Gomara. Y no solamente eso, sino que tenemos multitud de referencias documentales por ponerte un ejemplo. ¿Has dicho que se conoce como el país Gomara? El país Gomara, sí. Multitud de referencias documentales, por ejemplo, en el último periodo de luchas en el sur de la península ibérica, antes de 1492 y la toma definitiva de Granada. Por ejemplo, en la toma de Málaga, en el año del Señor de 1478, quienes defienden la ciudad de Málaga, la fortaleza de Málaga, son gomaras o gomeres
De hecho, la palabra Gomeres sigue ahí viva, ¿no? Hay calles en Sevilla, en Córdoba, en Granada, la Cuesta de los Gomeres, la calle de los Gomeros. Y esos vendrían siendo poblaciones gomeras que suben con los almohades en el siglo XI, eran religiosos muy radicales, desde el norte de África a la península, ¿no? Es una oleada, digamos, de integrismo musulmán que vivió el sur de ¿no? Al-Ándalus, ¿no? Eso es lo que hace que los gomeros seáis tan especiales, tan... No, en principio esos vendrían a ser primos lejanos nuestros mucho tiempo después de que nosotros hayamos abandonado, digamos, el norte, bueno, de que nos hayan traído desde el norte de África, ¿no? ¿Cómo que os trajeron? Sí, en principio, ¿como esclavos o como...? En principio las hipótesis que se manejan y están documentadas en la literatura, digamos, clásica para Canarias, no solamente para la isla de La Gomera, es que hay una serie de rebeliones después de la caída de Cartago en 1146 a.C. y una vez que la Roma imperial toma, digamos, el control administrativo del norte de África, hay una serie de rebeliones, ¿no? Empiezan por estar contra Juba II, etcétera, etcétera. Producto de estas rebeliones es una figura legal romana que se llama la deportatio, ¿no? Deportatio consiste en que cogían población de un lado y la transferían a otro lugar, ¿no? Entonces, probablemente las dataciones y los restos arqueológicos a donde apuntan es a una temporalidad que no excede demasiado del cambio de era y que, bueno, que probablemente pues lo que es el poblamiento, no el contacto o el establecimiento no estable, ¿no? Probablemente las islas se conocen ya desde Cartago y son frecuentadas por cartagineses y por fenicios, etcétera. Pero lo que es el poblamiento probablemente se produce en época romana. ¿Cómo sabe, Carlitos? Ya hay que hacerle director de... Me estoy enrollando mucho aquí. Hay que hacerle director del museo. Perdonen. Como tenemos muy poco tiempo, mañana voy a verte y vamos a tener oportunidad de seguir hablando más. Alguien me ha contado por ahí que se descubrió una piedra por ahí arriba que tenía... y habéis investigado con ella. En la cima del roca. Que sí, eso fue... alemanes anduvieron por ahí. Sí, la encontraron unos ciudadanos alemanes. Después la ruta de las 3 piezas, una de ellas acabó en Alemania, las otras quedaron allí. Y por una cuestión por un giro rocambolesco de la vida, contactamos con un escalador profesional que era bilingüe, alemán y español. Entonces él nos dice que dentro de los cuadernitos que aparecen en las cimas de las montañas, donde los escaladores dejan sus mensajes, ahí habían escrito en alemán que había piezas arqueológicas, ¿verdad? Entonces él contacta con nosotros, contactamos con esta persona a través de él y bueno, acaba donando las piezas y bueno, la cima del Rocagando sigue arrojando un montón de información arqueológica y espectacular. Queda mucho por descubrir de ese pasado. Muchísimo, es lo mejor, lo que queda por saber. Sí. Claro. Se me ha olvidado preguntaros por Colón. Quizá en otra ocasión habrá que hablar de Colón. No sé si me lo cuentas tú o me lo cuentas tú. Colón anduvo por aquí. ¿Por qué Colón llegó a esta isla y desde aquí se fue a América? Yo, más o menos, hablando desde el punto de vista náutico, es por el tema de los vientos, ¿no? Los portugueses habían descubierto las voltas, esos vientos que, sin saber, hacían que volvieran los barcos hacia Europa, ¿no? Cuando en sus viajes hacia África. Colón había estado en Canarias, había vendido esclavos para llevarlos hacia Madeira y sabía que en el corredor entre lo llamaban el callejón de Juan Prima aquí en La Gomera, que es ese mar que separa Tenerife de La Gomera, siempre hay un viento constante que es producido por los alisios. El Teide, la mole del Teide, los vientos que van sobre que llega al Teide son vientos muy, muy, muy secos y muy fuertes. Se rompen en 2 ramales, uno iría hacia la zona del aeropuerto sur, donde hay un parque geológico, y el otro es Ateno. Ese que va hacia Ateno choca con el que entra en la isla y produce un viento. Colón solo tuvo que saber el momento exacto. Sabía que había una autopista ahí, ¿no? Claro, sabía el momento exacto en el que tenía que poner sus naves, y con el viento de popa fue lanzado hacia la corriente del Golfo y llevado hacia América. Última pregunta casi para ti. ¿Hay momias aquí también? No hay restos humanos momificados de manera artificial. Hay restos humanos con momificación, digamos, natural. Es decir, el lugar donde se coloca el cuerpo tiene unas condiciones microclimáticas que permiten la conservación de los tejidos blandos. Punto. No hay modificación del cuerpo, intervención en el cuerpo, ¿no? ¿Y la pieza más, el tesoro que tienes en el museo?
¿Qué más te ha llamado a ti la atención que hayáis encontrado en la isla? Hombre, nosotros tenemos una colección bioantropológica muy importante y yo creo que toda la información que le estamos sacando a esa colección, nosotros, como te estoy comentando, una cultura, una sociedad de pastores no es una sociedad que se haya prodigado en fabricar, digamos, grandes, digamos, tesoros en ese sentido, ¿no? Pero sí en otro sentido, ¿no? En el sentido de decir que, bueno, que los antiguos fueron gente que se asentaron aquí, vivieron durante mucho tiempo. Nosotros tenemos muchas cosas de ellos que no sabemos, que están por saberse, por descubrirse. En eso radica el interés. Y desde mi punto de vista es aquello que contiene más información y una información más privada, ¿no? que a través de lo cual somos capaces de traducir que hay una historia privada detrás del objeto, ¿no? Cualquiera de los objetos es valiosísimo para nosotros. Juan Carlos Hernández Marrero, gracias por haber estado con nosotros. Invitación para que vaya la gente a conocer el museo y forma de contacto contigo, con el museo. Bueno, la forma de contacto es a través de nuestra página web, www.museosdelagomera.com, o a través del correo electrónico, ¿no? museoarqueológico@lagomera.es, ¿no? Para que venga la gente, yo animaría a cualquier persona que entre a La Gomera, que entre por San Sebastián, no entre por Playa Santiago o Gran Rey, que pase por el museo, porque como estamos diciendo es una buena introducción a la historia de la isla y la historia de la identidad de la isla, ¿no? Mañana vamos a verte, ¿vale? Muy bien, bienvenido soy. Un placer, muchas gracias. Un aplauso pido para él. Gracias. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hola, soy Fecadú. Saludo para el Espacio en Blanco desde Lalibela, considerada la segunda Jerusalén de Etiopía para todos los cristianos peregrinos. Las iglesias de Lalibela, como ustedes conocen, que son misteriosas, excavadas en roca, os invito a todos para recorrer todas las túneles y trincheras de Lalibela. Gracias. Ya casi terminando, se nos escucha también en Etiopía, ya casi terminando, rendir homenaje y saludar a un personaje de estas islas, Alfonso Alcaide. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando de tu programa como siempre, esta vez más cerca, más próximo, pero muy bien. La cantidad de aventuras que hemos vivido juntos, ¿eh? Sí, y la que nos queda. Si Dios quiere. Llegaste al programa hablando de piedras, me acuerdo, sí, hace muchos años. Hace muchos años, y seguimos hablando de piedras. Sí. Sí, sí. Yo os agradezco que me habéis regalado, ¿cómo se llama este tesoro que me llevo de la isla? Entre otras muchas cosas. A ver si me sale el nombre, Anarcima. Bien, me lo llevo ahí con mucho cariño. Quiero rendirte homenaje porque de alguna manera tú has sido una pieza en estas islas, a través de esa librería que tenías, de que hubiera efervescencia. Sí, eran los momentos de búsqueda un poquito más claros, digamos así, o más amplios que ahora, porque todo, oscila, todo es va y viene, y entonces claro, quizás era un punto importante para encuentro entre personas inquietas, personas que se preguntaban muchas cosas. También salíamos, como todos sabemos, de una historia española con ansiedad de encuentro, de cosas, de variedad, de experiencias nuevas. Entonces yo creo que había un núcleo de gente, o más que un núcleo, que buscamos esa experiencia, esa respuesta. Y tú fuiste un punto clave. Sí, yo creo que fui uno más de los muchos que hay, incluso algunos con mucho renombre, que bien merecido se lo tienen porque se lo han trabajado, otros hemos quedado un poquito más en la sombra, pero lo importante sigue siendo lo que tú has recogido. Yo he recogido muchas cosas, amistad, encuentro, experiencia y sobre todo una satisfacción de vida impresionante, porque me voy más lleno que una persona que no haya pasado por todas las vicisitudes que he pasado yo. Ya, y casi a punto de terminar. ¿Tienes el instrumento ese con sí, el que por nos supuesto. despedimos? Vale. Además, ese instrumento histórico entre nosotros, porque sí, al primer programa que yo fui en Radio Nacional, que grabaste en Tenerife, llevé este aparatito y te hice esta muestra incluso antes del programa. Y dice, uy, qué bien suena esto. Y dice, bueno, pues cuando pasemos a antena lo vas a tocar 2 o 3 veces porque,
Esto parece algo como mágico. Bueno, esto indudablemente es un producto, vamos a decir así, obviamente comercial, pero sigue teniendo su importancia porque trabaja las vibraciones a través del sonido energética y bioenergética del ser humano. Claro, no altera físicamente, pero sí, como todo parte de la vibración, porque todo es vibración. De hecho, por eso me gustan las piedras, porque las piedras transmiten su vibración. Entonces, si concebimos el equilibrio en la vibración, conseguimos la salud en el cuerpo. Entonces, eso sería una especie de vibración para usar en momentos determinados. Da un toquecito más que nos vamos. Y eso, fíjate que no está cerca del micrófono. Forma de contacto contigo, Alfonso. Pues bueno, mi número en principio personal, por alguna persona que le haya despertado inquietudes o curiosidades sobre cualquier cosa de la que hemos hablado, ¿Tiene? Pues 618, mi número de teléfono móvil, 618-922-480. Gracias. Mi testimonio de gratitud hacia ti, de reconocimiento, y prepárate que el camino continúa y el misterio continúa. Sí, parece que esto ha vuelto a retomarse. Yo creo que va a ser para bien, ¿eh? Seguro, gracias. Y ya casi terminando, Rosa Rodríguez se une a nuestra mesa. Carlos Pérez Simancas, ahí está tu abuelo. Vaya nieto que tienes, abuelito, ¿eh? Cito, vaya nieto que tienes. Ha sido, Carlos, un placer inmenso compartir contigo, y lo que nos queda, que nos hayas enseñado de esa forma que tienes tan poderosa, tan desde dentro, estos tesoros de La Gomera. Nos queda mucho por contar todavía, te lo agradezco. No, yo te lo agradezco a ti por venir, por aceptar la invitación y sobre todo por eso, por cumplir un sueño de un niño de Playa Santiago, de ver y escuchar el Espacio en Blanco en su isla. Gracias, pido un aplauso para él, para ellos. Rosa, nos vamos casi. Qué bonito estar aquí en La Gomera, ¿verdad? Muy bonito, muy emocionante, la verdad, y tenemos que dar las gracias. No nos podemos ir sin dar las gracias pues al Cabildo Insular de La Gomera, al Ayuntamiento de la Villa de Hermigua. Ha estado aquí con nosotros el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Hermigua, el excelentísimo señor Antonio Fiebes, que está todavía aquí con nosotros entre el público, y agradecer al presidente del Cabildo, por supuesto al excelentísimo señor Casimiro Curbelo, porque gracias a todos ellos y por supuesto a nuestro embajador de La Gomera en el mundo, a Carlos Pérez Simancas, pues el hecho de que hayamos podido venir hasta esta isla y conocerla en profundidad. Muchas gracias. Gracias a ti. Próxima cita del Espacio en Blanco, la próxima salida que tenemos en Barcelona el día 1 de... El día 1 de diciembre, ya nos queda muy poquito, estaremos allí y bueno, en un marco también muy especial, ¿no? Un marco muy mágico en el Magic Internacional. El misterio continúa, pero nos quedamos aquí, se queda parte de nuestra alma, de nuestro corazón, de gratitud a todos vosotros, a esta isla de La Gomera. Nos vamos. Termina este programa especial de La Gomera y sus habitantes, y como digo, nos quedamos con la gratitud para todos. No es la única, muchas gracias a todos. Volvemos en 7 días, el Espacio en Blanco continúa con más misterios. Las gracias a nuestros compañeros que hicieron posible todo esto. Os dejamos con un poquito de música palmera. Nos vemos en 7 días, no perdáis el siguiente Espacio en Blanco. Ahí vamos con esa música. La gratitud también a nuestro compañero que estuvo ahí atendiendo el sonido. Gracias. Ahí